hacer muchas cosas no es el motivo por el que tu vida se siente un caos. Cuando realmente haces una lista con 7 cosas importantes, por ejemplo, para hacer hoy, parece como que te estás organizando, ¿vale? Pero realmente no te estás organizando, estás creando una ilusión, ¿vale? Una ilusión de lo que vas a acabar haciendo durante ese día, que no significa que realmente lo vayas a hacer. Pero en el momento de escribirlo, creas como esa mini recompensa, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que el simple hecho de escribir esas tareas hace que sientas que has avanzado, como si parte del trabajo estuviera ya hecho, lo cual es un sesgo muy común y eso te va a limitar mucho más de lo que tú te crees, ¿vale? En realidad no planificas nada, solo fantaseas con lo que a ti te gustaría hacer. Entonces, al final, eso es lo primero que te pasa, pero hay un problema más profundo, ¿vale? Y es que cuando tú llenas tu día de tareas importantes, porque no te pones 7 tareas y todas son muy poco importantes, son 7 importantísimas todas, entonces al final lo que consigues es fragmentar tu atención. Y normalmente tenemos la tendencia a pensar las tareas y las cosas que hacemos en el día en términos de tiempo, ¿no? Como pequeños chunks que se dicen en inglés de 15 minutos o de una hora o lo que sea. Pensamos en términos de horas. Y este es el cambio de paradigma a la hora de ver nuestra gestión del tiempo, que no solo es una cuestión de gestionar el tiempo, es una cuestión de gestionar la experiencia con la que trabajas o vives o cumples tus hábitos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma te lleva a entender muchas cosas que te voy a explicar en este vídeo. Y la primera de ellas es que las tareas, las cosas que haces no solo ocupan tiempo, ocupan un espacio mental. Y cuando aprendes un mínimo de neurociencia, entiendes esto, ¿vale? Desde el punto de vista cognitivo, cada tarea que vayas a hacer abre un pequeño bucle en tu mente, ¿vale? Puede ser en forma de recordatorios, puede ser en forma de preocupación, puede ser en forma de cosas pendientes, puede ser un cambio de contexto o todos, ¿no? Una combinación de todas estas y muchas otras, ¿vale? Pero básicamente el cerebro va, o mejor dicho, tu mente va abriendo bucles, aunque incluso no estés trabajando en la misma tarea, incluso después de haber estado trabajando, y cada uno de esos bucles consume energía. Si has estudiado ciencias de la computación, esto lo vas a entender. Son procesos que están de fondo, ocupando espacio en tu memoria y están consumiendo energía. Incluso cuando no haces nada, de verdad. Entonces, por eso mucha gente termina el día totalmente agotada. Y lo cual es curioso porque cuando trabajamos con esto en el programa es la diferencia entre a terminar el día agotado y no haber hecho prácticamente nada o terminar el día con mucha vitalidad y igualmente haber hecho pocas cosas, pero haber hecho las cosas importantes. Entonces, ese es el tema del espacio mental, porque si tú vives constantemente en esa especie de ruido cognitivo constante, tu mente va saltando de una cosa a otra, evaluando prioridades, recordando pendientes, ¿vale? Que es lo que estoy diciendo, sintiendo presión por cosas que aún no has hecho. Que yo siempre digo es que es como el móvil, ¿no? Conectado todo el día a Internet, pues está gastando batería simplemente en conectarse a Internet y hacer como procesos en segundo plano. Tú crees que tu mente va a funcionar igual, pero el problema es que al sostener tantas cosas vas drenando energía y cuando empieces el día con muchas tareas igual de importantes todas, 7 tareas ahí puestas y apuntadas, al final esto es lo que pasa. Sabes que el tiempo tampoco te va a alcanzar, entonces cada decisión o tarea es como muy urgente, cada vez que te interrumpen para ti es un problema enorme, te lo tomas como algo muy personal, te enfadas mucho. Entonces, bueno, también me parece una sensación como de ir tarde respecto a tu propia vida. Simplemente, fíjate el paradigma de ver, o sea, de gestionar el tiempo a gestionar la experiencia. Solo este cambio va a eliminar todos estos problemas, que no solo es una cuestión de espacio cognitivo, es una cuestión de cómo te tomas tu propia vida, cómo reaccionas a las cosas, cuál es esa dinámica y esa experiencia. Y al final, en el peor de los casos, esto se traduce en ansiedad o una ansiedad cronificada, que mucha gente tiene problemas con este tipo de cosas cuando en su vida hay tantas cosas que hacer. Spoiler, todo el mundo en su vida tiene muchas cosas que hacer. El cambio es que cuando tu vida gira alrededor de una o dos cosas importantes todos los días, tú realmente dejas de preguntarte constantemente qué coño tienes que estar haciendo, porque ya lo sabes, solo es una o dos cosas. Y esa claridad reduce mucho la fricción interna. ¿Por qué? Pues porque se liberan muchos recursos mentales, recursos que normalmente están ocupados. Tú piensas que tu mente es muy poderosa, pero es muy frágil. Entonces, todos esos recursos que siempre han estado ocupados recordando tareas, gestionando emociones como la culpa, anticipando cosas pendientes, organizando prioridades una y otra vez, pues cuando todo eso se libera ocurre que no solo trabajas mejor, trabajas más tranquilo,
sino que lo que para mí es clave es que sientes control. Tienes control sobre tu vida y cuando sientes control tienes confianza, estás más satisfecho. En fin, te encuentras mejor, las emociones que rodean tu manera de trabajar son distintas. Entonces, esta es la diferencia entre querer gestionar el tiempo o querer gestionar tu experiencia o tu atención a la hora de trabajar, ¿vale? Porque el tiempo es el mismo para todos. Si no te lo has preguntado por qué otras personas llevan su trabajo su vida de otra manera, tienen las mismas 24 horas que tienes tú. Entonces, lo que cambia realmente luego esa experiencia de trabajo, esa experiencia vital, a mi juicio es cuántas direcciones compiten por tu mente al mismo tiempo. Realmente hablo de direcciones y no de tareas o de preocupaciones, porque puedes tener muchas cosas que hacer en tu día a día, pero si apuntan todas en la misma dirección, en el fondo cada vez que haces cada una de ellas, estás avanzando en la misma dirección y por mucho que sean muchas cosas, que a mí me pasa mucho, yo tengo muchas cosas que hacer también, pero como todas apuntan al mismo sitio y cuando no consigo que apunten al mismo sitio directamente no las hago o las rechazo o no cojo esas oportunidades, pues sientes que tienes mucho ancho de banda para ti. El problema cuando tienes ese ancho de banda limitado es que intentas usarlo para demasiadas cosas o demasiadas direcciones, por lo tanto nunca terminas de profundizar demasiado en ninguna de esas direcciones, por lo cual nunca estás satisfecho y siempre vas a querer hacer más cosas, más formaciones, más tareas, más responsabilidades o lo que sea que se te ocurra, ¿vale? Como que siempre sientes que te va a faltar algo y a esto hay que sumarle una creencia que creo que es, bueno, cultural muy fuerte y es esa idea de que si no estás calentando la silla, de que si no estás todo el día en modo caos, moviéndote, haciendo, es como que no vales nada, ¿no? Como que la definición de productividad generalmente, aunque sea inconsciente, va ligada al caos y al movimiento, ¿vale? Eh, no sé, a mí esa ética de trabajo, esa cultura del rendimiento, ese miedo, no me gusta. De hecho, tiene una paradoja, lo cual es bastante curiosa. La persona que generalmente llena su agenda para sentirse productiva, lo que consigue es que ese mismo exceso de actividad y de movimiento destruye su capacidad de concentración, destruye su ancho de banda desde el punto de vista cognitivo, si hiciéramos el símil, ¿no? Pero del ordenador y la mente, pero aunque no es lo mismo. Pero bueno, al final lo que acabas sintiendo es que tu vida, en tu vida no haces realmente nada importante. Entonces, aquí la clave, insisto, para romper ese bucle es reducir el número de prioridades, o mejor dicho, el número de direcciones. Y mágicamente, cuando consigues tener menos prioridades y menos direcciones, no aparece más tiempo, ¿vale? No hay más horas en el día, pero tu atención deja de estar fragmentada. Y eso hace que te puedas concentrar más y que tu trabajo, tus hábitos o lo que sea que le dediques el tiempo ganen más profundidad, ganen más claridad, en mayor sensación de progreso. Y en lugar de estar como con la sensación de perseguir tu vida y estar todo el rato como en una especie de sucesión de obligaciones, tareas y urgencias en la que nunca tienes espacio para pensar, ni para disfrutar, ni para nada, al ganar ese espacio mental piensas mejor, tienes mejores decisiones, vives las experiencias con mayor atención plena, las saboreas más y las emociones empiezan a cambiar, ¿vale? Entonces, para mí al menos la productividad no consiste en hacer tantas cosas, sino en crear las condiciones, entendiendo cómo funciona tu mente, porque es que si no es imposible hacerlo, crear las condiciones para hacer bien las cosas que realmente importan. Entonces tienes que saber hacerlas bien, tienes que decir cuáles realmente importan. Esta es la condición imprescindible, eliminar ese exceso de direcciones, saber con cuál te quedas, o exceso de intenciones, exceso de ruido, en fin, lo típico que se suele decir de que cuando todo es importante, pues nada realmente acaba siendo importante. Y a mí una cosa que me gusta decir en el programa, y es que una mente saturada generalmente tiende a querer hacer más cosas. Y la diferencia con una mente entrenada es que sabes qué cosas no tienes que hacer. Eso es, digamos, el subproducto de haber entrenado tu mente, en cuyo caso tengas más curiosidad sobre esto que acabo de explicar. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link a un vídeo donde explico más sobre esta filosofía y esta metodología de entrenamiento mental y cómo puede cambiar por completo tu manera de experimentar el estrés, la concentración, tu vida, tu trabajo y al fin y al cabo tener más calma y dirección en las cosas que haces. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo y ya sabes, más abajo tienes ese vídeo.